Jesús. Borras el pasado, hoy vivo en la luz. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borras el pasado, hoy vivo en la luz. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borras el pasado, hoy vivo en la luz. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, el gozo de tu salvación. Estamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, el gozo de tu salvación. Qué bueno es Dios, que nos permite seguir estudiando su palabra, seguir conectados, seguir escuchando lo que Él tiene para nosotros en esta nueva temporada de nuestra vida. En Dios, todas las cosas son siempre nuevas. Y ese es precisamente el tema de hoy, en nuestra predicación, en nuestro mensaje. Dios hace algo nuevo. Y quiero invitarle a orar conmigo para pedirle al Señor que Él nos hable en este día, que sea su Espíritu Santo hablando a nuestros corazones, a nuestras mentes, a nuestro entendimiento y sobre todo a nuestro espíritu, donde el Espíritu Santo puede hacer transformaciones maravillosas. Señor, te damos gracias en este día por esta nueva oportunidad, porque en ti estamos completos todos los días, porque por ti vivimos, por ti nos movemos y por ti somos. Permite que tu palabra en esta oportunidad nos hable como siempre, nos edifique y nos forme, y que tenga para nosotros un mensaje de aplicación pertinente, oportuno y para hoy. Así oramos en el nombre de Jesús. Dios hace algo nuevo. Y antes de entrar propiamente en el texto del mensaje de hoy, quiero que me acompañen a la segunda carta del apóstol Pablo, en el capítulo 5, y quiero leer el verso 17 para hacer una especie de introducción a lo que vamos a estar hablando. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. En esta acotación quiero recordar que nosotros somos nuevas criaturas, nuevas personas en Cristo Jesús. Lo que hace el Señor en nuestras vidas cuando nosotros le conocemos, cuando le entregamos nuestro corazón, cuando le decimos, sí Señor, perdona mis pecados, aquí estoy delante de ti para que tú me transformes, para que tu Espíritu Santo more en mí y ahora yo sea un hijo de Dios. Esto lo hace Jesucristo en nuestras vidas. Él hace esta transformación. Y dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo es una nueva creación. Entonces partimos del hecho de que nosotros estamos en Cristo. Y aquí comienza la primera pregunta que me gusta hacer en algún momento del mensaje. ¿Estás tú en Cristo? ¿Le has entregado tu vida al Señor? Es muy sencillo. Solamente tienes que decirle, Señor, perdona mis pecados, te entrego mi vida y quiero que seas mi Salvador y mi Señor. A partir de ahí nosotros entendemos cuando hablamos del concepto de novedad de vida, de que Dios hace las cosas nuevas, es que nosotros ahora tenemos una nueva manera de pensar, una nueva manera de vivir. Ahora es el Señor el centro de nuestra vida, el enfoque de nuestra mirada, y es en Él en quien nosotros estamos caminando y nos estamos moviendo. A partir de eso, quiero basar el texto de hoy, la prédica de hoy, en un libro del Antiguo Testamento, en un profeta que contiene algunas de las profecías y algunos de los mensajes más difíciles, más duros para el pueblo de Israel, para el mundo en general, el profeta Isaías, pero que también tiene palabras de inmenso consuelo
promesas de restauración. Y es precisamente en ese apartado de las promesas de Dios de restauración para el pueblo de Israel que yo quiero llevarles al capítulo 43 del libro del profeta Isaías. Y vamos a estar leyendo desde el verso 15 hasta el verso 19 para enfocarnos en un par de detalles que tiene el texto bíblico para nosotros hoy. Dice así: Yo soy el Señor, su Dios santo, el Creador y Rey de Israel. Así dice el Señor, el que abre un camino en medio del mar, una senda entre las aguas impetuosas, el que lleva juntos carros y caballos, ejércitos y fuerzas, a caer para no levantarse, a morir como mechas que se apagan. Ya no se acuerden de las cosas pasadas, no hagan memoria de las cosas antiguas. Fíjense en que yo hago algo nuevo, que pronto saldrá a la luz. ¿Acaso no lo saben? Volveré a abrir un camino en el desierto y haré que corran ríos en el páramo. Esta es una palabra hermosa. Es una palabra que el profeta envía de parte de Dios a un pueblo que estaba a punto de pasar y estaba en medio de situaciones críticas. El pueblo de Israel había sido advertido muchísimas veces por Dios que tenían que volverse de sus malos caminos, de su mala manera de vivir. Tenían que dejar la idolatría y el haberle dado la espalda a Dios. Tenían que volverse a Dios, tenían que volver al camino del Señor. Pero el pueblo de Israel no escuchó. Y una de las cosas que el Señor le advirtió que pasarían es que ellos serían llevados en cautiverio a Babilonia. Y cuando uno piensa en tiempo en Babilonia, en tiempo de cautividad, uno precisamente piensa en problemas, en decepción, en frustración. Piensa en momentos de grandes tristezas colectivas, en momentos de desesperanza. Esto es lo que significaba Babilonia. Era lo que había significado Egipto anteriormente, generaciones atrás. Para los israelitas, Egipto había significado esclavitud, cautiverio, tiempo de soledad y de falta de identidad. Y Babilonia vino a significar lo mismo, vino a significar un periodo en que la gente podía levantar su mirada y decir, ¿dónde está Dios? ¿Por qué estas cosas siguen aconteciendo? ¿Por qué no llega un momento de liberación, de cambio, de transformación? Y esto es lo que es tan aplicable para nosotros de la palabra de Dios en momentos como lo que nosotros estamos viviendo. Nosotros hemos venido de una temporada en la vida en que uno levanta la mirada y dice, ¿y ahora qué pasará? Y prácticamente todos los días vamos a la palabra o escuchamos palabras que nos dicen, todo va a estar bien, vamos a salir adelante, la vida va a volver a la normalidad, tenemos que ser positivos, tenemos que pensar positivamente. Sin embargo, el tiempo sigue pasando. Y nosotros vemos que hay situaciones que están empeorando. Hay personas que aun cuando conocen al Señor se sienten desvalidos, sienten que no hay una solución a la vista. Y aquí en este pasaje, este mensaje que les trae, les decía que Isaías tiene tremendos mensajes de restauración, promesas de renovación. En este pasaje, a partir del capítulo 40, Isaías tiene mensaje de restauración, de promesa, de esperanza, de decirle al pueblo, un momentito, consuélate pueblo, le dice el Señor, consuélate, porque yo sigo estando contigo, porque yo sigo siendo tu Dios. Y en este capítulo, en el 43, el Señor hace un recuento de las veces en que ha salvado al pueblo de Israel y de las veces en que ha intervenido. Y sin embargo, quiero llevarlos a donde dice en el verso 18, ya no se acuerden de las cosas pasadas, no hagan memoria de las cosas antiguas. Qué interesante. ¿De qué está hablando el profeta cuando él le dice, recuerden, siempre debemos ver el contexto, o sea, lo que está antes del texto que nosotros estamos leyendo para saber a qué se refería exactamente el profeta o el escritor bíblico? Y en el verso anterior, en el verso 16 y 17, él les dice, así te dice el Señor, el mismo Señor que abre camino en medio del mar. El profeta estaba haciendo alusión a aquella liberación portentosa que había hecho Dios
de Egipto, cuando sacó al pueblo de Egipto, esto está en el libro del Éxodo, y cuando al llegar el momento de pasar en medio del mar, tenían el ejército del faraón detrás y delante tenían el mar rojo, el Señor abrió el mar y ellos pudieron pasar. Él estaba diciendo, ese mismo Dios que abrió el mar y que hizo camino para ustedes, dice, y el mar se abrió, Dios abrió una senda en medio de aguas impetuosas y se llevó, dice, esas aguas se llevaron junto carros, caballos, ejércitos y fuerzas. O sea, estaba diciendo, el mismo Dios que abrió el mar para ustedes, que hizo un camino en medio del agua, en medio de la turbulencia, en medio de la dificultad, es el mismo Dios que ahorita les está diciendo, no traigan a memoria las cosas pasadas. Pero interesante, porque es precisamente lo que está haciendo el profeta. Les está recordando aquel momento del pasado cuando Dios los había liberado. Entonces es que hay una contradicción. No hay una contradicción. Lo que aquí el profeta está tratando de que el pueblo entienda y lo que nosotros debemos entender es que cuando nosotros estamos en medio de temporadas difíciles, cuando estamos en medio de situaciones que no sabemos qué va a acontecer, cuando nos estamos enfrentando a una nueva temporada de vida, cuando lo que hay delante de nosotros puede parecernos como un mar turbulento, puede parecernos como un desierto, puede parecernos como algo imposible de sobrellevar, de atravesar, de cambiar, es cuando Dios dice, mira, yo estuve contigo en el pasado y yo te liberé de esta manera. Yo hice un gran milagro, yo abrí el camino para ti, abrí el mar. Sin embargo, no te quedes enfrascado en la manera en que Dios trabajó en tu vida en el pasado. Fíjense, nosotros podemos, y a mí me gusta mucho pensar de esta manera, que nosotros al pasado podemos recurrir una y otra vez por dos motivos diferentes. Nosotros recurrimos al pasado cuando el pasado ha sido muy malo. Y el pasado lo utilizamos como un recordatorio de lo triste que hemos vivido. El pasado triste nos sirve como una justificación para lo mal que nos portamos en el presente. El pasado malo nos sirve para justificar o para explicarnos el por qué no queremos a tal o cual persona o por qué nos sentimos limitados en un área o en la otra. Nuestra historia del pasado, sobre todo cuando es una historia negativa, puede influenciar negativamente hablando a nuestro presente. Entonces nosotros podemos recurrir a nuestro pasado para recordar los momentos difíciles. Era como si Israel recordara todo lo que había pasado en el tiempo de su esclavitud, lo mal que vivieron en el tiempo de la esclavitud. O también uno puede recurrir al pasado, la segunda opción. Uno puede recurrir al pasado cuando uno considera qué bonito fue mi pasado. Dios estuvo conmigo en mi pasado. Dios me sostuvo en el pasado. Y qué bueno es cuando nosotros como el salmista podemos decir, alma mía, bendice al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Y uno puede volver al pasado para ser agradecidos con Dios por aquellas cosas buenas que Dios nos ha dado, por aquello bueno que Dios ha traído a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestra familia, a nuestra historia. Y nosotros podemos recordar y decir, recuerdo cuando Dios me sacó de esta situación, recuerdo cuando Dios me sanó de tal enfermedad, recuerdo cuando Dios proveyó de tal manera y de tal manera milagrosa, cómo Dios ha hecho tantas cosas buenas conmigo. Esas son las dos opciones que nosotros utilizamos para recordar nuestro pasado. O recordamos lo malo de nuestra historia como una manera de o justificar lo que no estamos haciendo bien, o para lamentarnos de nuestro presente, o para confirmarnos que no tenemos ninguna esperanza porque en nuestra vida siempre ha sido malo. Las cosas malas han estado allí, las cosas malas me marcaron. Aquí quiero hacer el paréntesis para retrotraer el pasaje de Corintios. Recuerden que el Señor
dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron. Tu historia del pasado, tus traumas, tus pecados, tus fracasos, aquello que tú eras, que tú vivías antes de conocer al Señor, ya no tiene ninguna influencia sobre tu vida, porque el Señor te ha hecho una nueva persona, porque aquí todas las cosas viejas pasaron. Entonces nosotros, ¿cuál es la otra opción de recordar el pasado, más allá de solo recordar el momento negativo? Fíjense que Dios le estaba recordando un momento particular y fue un buen momento. Dios le estaba recordando a ellos que Él los había librado con mano poderosa, que había abierto el mar. Sin embargo, yo quiero presentarte hoy algunas ideas por las cuales nosotros debemos considerar el no quedarnos en la historia del pasado, o no debemos quedarnos con la imagen o con la idea de lo que Dios hizo antes en nuestra vida. ¿Por qué? Porque puede pasar que nosotros, número uno, nos acostumbramos a lo que Dios hizo en el pasado y perdemos de vista el poder que Dios tiene para hoy. Fíjense, Dios le estaba diciendo, yo no te voy a sacar de Babilonia de la misma manera como te saqué de Egipto. Yo no voy a abrir el mar, yo no voy a ahogar los ejércitos del faraón o de los reyes. Yo no voy a hacer lo mismo, porque nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nuestro Dios es un Dios presente y nuestro Dios es un Dios todopoderoso, y Dios no necesita utilizar las mismas formas, las mismas estrategias que Él utilizó en el pasado para librarte, para hoy estar contigo y hacer algo nuevo en tu vida. No limites el poder de Dios, el poder de lo que Dios puede hacer en tu presente. Dios te puede sorprender en esta temporada de vida. No te acostumbres pensando que Dios tiene una sola manera de actuar en tu vida, que Dios te va a proveer siempre de esta manera, que Dios va a utilizar siempre a las mismas personas, que Dios te va a enseñar exactamente lo mismo que te enseñó ayer, que Dios no va a cambiar nada porque Él va a hacer lo mismo. No limites en tu mente al poder de Dios. Dios puede hacer algo completamente diferente. Él estaba diciendo, no es que te olvides que Dios te sacó de Egipto. Encontramos los cantidad de salmos que hablan al pueblo recordándole lo que Dios hizo cuando los sacó de Egipto. Esto era un recordatorio que ellos tenían, inclusive en cada cena de Pascua, ellos recordaban cómo Dios los había liberado de Egipto. Lo que estaba diciendo, entiende que Dios no necesita recurrir siempre a las mismas formas para Él ayudarte, para Él sostenerte. Dios tiene poder para hacer algo nuevo en tu vida, en mi vida hoy, algo que nosotros ni siquiera podemos imaginar. No te acostumbres a quedarte con la idea de que Dios va a hacer lo mismo que hizo antes contigo, porque Dios es poderoso, más abundantemente de lo que nosotros siquiera imaginamos o entendemos. En segundo lugar, nosotros también tenemos que tener cuidado cuando nos enfocamos solamente a pensar en lo que Dios ha hecho en el pasado, porque nosotros podemos también estar tratando de forzar que nuestros problemas de hoy tengan las mismas soluciones que tuvieron ayer. Y esto nos lleva muchas veces a rendirnos. Cuando nosotros comenzamos a aplicar los mismos sistemas de solución, los mismos métodos, queremos hacer lo mismo. Un ejemplo muy sencillo que se me viene a la mente. Conversaba hace poco con una persona que me decía, ¿qué consejo me das para tratar con mi hija adolescente? Porque yo tengo hijos, pero que ya son adultos. Ya no sé muy bien, ya no me acuerdo cómo son las estrategias para los adolescentes. Y lo que creo que hice
con los que venían antes, con los que ahora son adultos, no me sirve con los que ahora están creciendo y son adolescentes, porque son épocas diferentes. Precisamente, a veces nosotros nos frustramos porque hemos tenido experiencia en el pasado para solucionar problemas, para afrontar situaciones críticas en la casa, en la familia, con la salud, con el trabajo, en nuestra relación con los demás, en nuestra relación con Dios, y nosotros esperamos que haciendo lo mismo vamos a obtener resultados diferentes. Sin embargo, Dios le estaba diciendo por medio del profeta, no traigan a su memoria las cosas pasadas. No se queden atrapados con aquella idea que a ustedes les funcionó ayer, porque si intentan hoy y no les funciona, ustedes se van a comenzar a sentir frustrados. Y esto me lleva a la otra idea, enseguida. ¿Cuál es el peligro de sentirnos frustrados cuando nosotros simplemente estamos esperando que Dios actúe como actuó en el pasado, que las cosas se arreglen como se arreglaron antes, que las situaciones vuelvan a su situación anterior? Hay una queja constante de personas que dicen, ¿cuándo se acabará esta nueva normalidad y volveremos a las cosas como eran antes? Y esta sola formulación implica que no hemos entendido que el presente se va renovando y que las cosas no necesariamente van a volver a ser como eran antes. El peligro que implica este insistir, este lamentarnos, este esperar en que las cosas sean como fueron antes, en que las situaciones se resuelvan de la misma manera que se resolvieron antes, es que nosotros podemos comenzar a tratar o a regresar a hábitos, actitudes en nuestra vida, a comportamientos que antes nos hicieron daño y que hoy también lo pueden hacer, porque no estamos entendiendo que Dios tiene algo nuevo y que Dios puede hacer algo nuevo hoy. El pueblo de Israel salió de Egipto y salieron con mano poderosa, y Dios los guiaba por medio del desierto, y Dios hizo milagros, prodigios para sacarlos de la esclavitud, y los llevó y los cuidó. Y en la primera oportunidad que ellos se enfrentaron a un problema, ¿usted recuerda cuál fue la expresión de los israelitas cuando se enfrentaron al primer problema? Ellos dijeron, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Devuélvenos a Egipto. Por lo menos en Egipto teníamos cebolla y comíamos cebollas y comíamos ajos. La gran aspiración de su vida era volver a comer cebollas. Esto es lo que le daba a ellos por lo menos la idea o la sensación de algo normal, de algo estable, porque no habían calibrado lo que Dios había hecho y no habían entendido que el poder de Dios podía ir mucho más allá. Ojo, nosotros debemos tener cuidado cuando nosotros estamos enfrentándonos a situaciones que no cambian, a problemas que se siguen agudizando, a problemas que siguen afectando nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. Tenemos que tener cuidado de no comenzar, número uno, a quejarnos y número dos, a anhelar volver al pasado. Porque si somos honestos, primero, en el pasado sin Dios no teníamos nada. Y en segundo lugar, hay muchas cosas que Dios ya borró de nuestra historia, precisamente porque no le agradaban y porque no nos hacían bien, como para que nosotros estemos pensando que es mejor regresar. Hay una tendencia, hay una tentación muy grande de querer regresar a aquello que uno sentía que le daba seguridad, que le daba comodidad, que uno se sentía protegido, pero recordemos algo, sin Dios, sin estar bajo la cobertura de Dios, toda sensación de protección es ilusoria, es falsa. La verdadera protección está bajo el cuidado de Dios, bajo la sombra del Omnipotente, escribió el salmista. Entonces nosotros vemos en este pasaje que el Señor les dice, ya no se acuerden de las cosas pasadas, no traigan
no hagan memoria de las cosas antiguas. Él les dice, más bien, fíjense en que yo hago algo nuevo, que pronto saldrá a la luz. Es interesante cuando dice, ¿acaso no lo saben? Es como, ¿no se han dado cuenta? Después de tanto tiempo de conocer al Señor, de caminar con el Señor, ¿no te has dado cuenta de que Dios puede hacer algo completamente nuevo? Te pregunto y me pregunto, después que nosotros hemos comenzado a caminar con Cristo, hemos comenzado a ver su mano moverse en nuestras vidas, en nuestras familias, ¿acaso no podemos realmente percibir, creer que Dios es capaz de hacer algo nuevo? Que Dios puede de la nada, fíjense, Dios es el único que puede llamar a las cosas que no son como si fuesen. Dios es el único que puede crear de la nada y hacer todas las cosas nuevas. Y el profeta dice, ¿acaso no lo saben? ¿Acaso no lo han percibido? ¿Acaso no se han dado cuenta de que Dios pronto dice, yo hago algo nuevo que pronto va a salir a la luz? Ahora, aquí hay un detalle que me parece interesante sobre el cual reflexionar. A veces cuando nosotros pensamos en que Dios hace algo nuevo, nosotros pensamos que hacer algo nuevo implica dejar todo lo que tenemos, romper con todo lo que tenemos y que Dios realmente nos dé, nosotros tenemos esa idea, nos va a dar algo nuevo. Y hay gente que está diciendo, ¿será que Dios me puede dar una nueva esposa? ¿Un nuevo esposo? ¿Será que Dios me puede dar una casa nueva? ¿Será que Dios me puede dar un nuevo trabajo? ¿Será que Dios me puede dar un nuevo jefe, una nueva empresa o me puede dar algo? Esa idea de que realmente lo nuevo quiere decir deshacerme de lo que tengo ahorita, que no me gusta, con lo que tengo conflicto y yo quiero que Dios me dé algo nuevo. Tenemos que entender algo. Dios hace algo nuevo. Pero a veces Dios hace algo nuevo en el mismo lugar. Pensemos en la historia de Josué. Josué se nos narra en el Antiguo Testamento que fue la persona que sucedió a Moisés, estuvo luego que Moisés dirigiendo al pueblo y él tuvo que llevar adelante la conquista de la tierra prometida. Pero cuando él va a conquistar la tierra prometida, no era la primera vez que él entraba a esa tierra. Unos años antes, Moisés lo había enviado con 11 personas más, habían ido a reconocer la tierra. Coloquialmente nosotros leemos esa historia como la historia de los 12 espías. Ellos fueron a reconocer la tierra. Josué estaba entre esos espías que fueron a ver cómo era la tierra que Dios les había prometido. Y él fue en calidad de espía, en calidad de reconocer, de conocer, de ver las condiciones, pero no entró en la condición de que ahora ya me quedé aquí y aquí voy a hacer mi vida. Él tuvo que regresar con los informes. Pasaron muchos años antes de que él, ahora convertido en el general, en el estratega, en el conquistador, en el que iba por delante del pueblo de Israel, él entró a la tierra prometida, pero ahora como un conquistador. Era el mismo lugar, pero una cosa nueva. A veces Dios quiere hacer algo nuevo en el mismo lugar en donde estás. A veces Dios lo que quiere hacer es nuevo tu matrimonio, nueva tu actitud, nuevo tu estilo de vida, nueva tu manera de pensar. Que haya en ti una nueva manera de vivir, de relacionarte con las demás personas, una actitud diferente con respecto a lo que significa tu futuro, tu porvenir, los recursos que tienes en tu mano. A veces lo que Dios hace nuevo no necesariamente es que te lleva a otro lugar. A veces pensamos, si me voy del país y me voy a otro país y rompo con todo lo que tengo aquí, voy a arreglar la situación. Ahora sí va a ser diferente. Y comenzamos a dejar cosas y a dejar personas y a cambiar escenarios porque pensamos, una vez que yo cambie de escenario, las cosas van a cambiar para mí. Pero a veces lo que Dios nos está diciendo no es
tienes que cambiar de escenario. El que tiene que cambiar eres tú. Y Dios puede hacer algo nuevo en tu corazón, en mi corazón, en mis actitudes, en tus actitudes, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de concebir las cosas, de entender a las personas, de entender nuestra vida, de estar agradecidos con nuestra vida, de estar agradecidos con lo que tenemos. ¿Cuántas veces nosotros, por poner un ejemplo sencillo otra vez, cuántas veces nosotros nos quejamos o lamentamos de las condiciones de vida que tenemos, o de nuestra ciudad, o del clima, o del tráfico, o del encerramiento, o de que no hay aquí, de que no hay allá, y vamos por la vida con una actitud de encontrar todo lo malo que hay enfrente nuestro? Pero ¿por qué no cambiamos nuestra manera de pensar? Y en lugar de decir qué clima tan feo, no comenzamos a decir qué bendición estar vivos y disfrutar del sol que Dios nos da. ¿Por qué no cambiar nuestra actitud? A veces lo nuevo que quiere hacer Dios no necesariamente es cambiar tu escenario, no es llevarte a otro lugar, no es que tú rompas con las relaciones que tienes para que entonces tú puedas considerar, ahora sí están pasando cosas nuevas en mi vida. No. A veces Dios quiere llevarte o mantenerte en el mismo lugar, pero hacer cosas nuevas dentro de ti, nuevas en tu manera de vivir, nuevas en tu manera de pensar. Esto es una renovación de tu manera de pensar, una transformación de tu entendimiento, y por supuesto que eso solo lo puede hacer Dios. Ahora bien, cuando dice, miren, he aquí yo hago cosa nueva, yo hago algo nuevo, y Él les dice dos cosas. Él les dice, volveré a abrir un camino en el desierto. Ellos entendían la alusión de abrir caminos en el desierto. Dios los había llevado por el desierto en muchas ocasiones. Luego se habían establecido en su propia tierra, se había levantado su propio país, habían pasado siglos de altibajos en los que el pueblo, cuando estaba bien, se olvidaba de Dios, y cuando estaba mal recordaba a Dios. Momentos de grandes crisis nacionales, momentos de sequías, momentos en que la existencia misma, como cuando ahora el cautiverio de Babilonia, la existencia misma de la nación, la identidad nacional, se veía prácticamente borrada o amenazada. Cuando habla de desierto en la Biblia, muchas veces está utilizando el concepto de desierto como una metáfora no solamente de la soledad, sino de la tristeza, de la frustración, de ese momento en la vida en que uno siente que todo es inútil, que no hay nada en un desierto. Cuando usted mira para todos lados, lo que usted encuentra es sequía, soledad, falta de alimento, falta de nutrición, ambiente hóspito, encuentra hostilidad en todo lo que hay alrededor, que no es mucho, encuentra más bien carencia de fuentes de agua, por decir algo. Y sin embargo, cuando el Señor les habla, Él utiliza la misma figura y les dice, miren, yo les voy a abrir un camino nuevo en el desierto. Les decía que solamente Dios puede hacer cosas que no hay. Puede hacer cosas de donde no existe. Y Él está diciendo, en medio de tu desierto, yo puedo abrir un camino. Yo voy a abrir un camino. En medio de donde no hay nada, de donde no hay esperanza, en medio de voces y de circunstancias completamente críticas y negativas. Tal vez estás tú ahorita viendo este mensaje y estás diciendo, pero Erika, me quedé sin trabajo, mi familia me abandonó, sigo creyendo en Dios y creo que Dios está conmigo, pero miro hacia todos lados y todo lo que veo a mi alrededor es desierto. Pero es que también el desierto, de alguna manera, es un lugar de preparación. Nosotros encontramos momentos en la vida de personas, en la historia bíblica, que cuando estuvieron en el desierto fueron tiempos de preparación. Lo vemos en el tiempo en que el rey David, por ejemplo, huía de Saúl.
Lo vemos en el mismo tiempo del pueblo de Israel estuvo 40 años vagando en el desierto, preparándose para entrar a la tierra prometida. Y por supuesto, vemos el ejemplo máximo cuando nuestro Señor Jesús se nos describe en los evangelios que fue al desierto en medio de su ayuno, ¿sí? Y Él fue en ese momento, en esa temporada de vida, Él, los profetas, las naciones. El desierto no solamente fue una temporada de aridez, una temporada de soledad, no fue solamente una temporada en que podía encontrarse uno solo con sus propios pensamientos, desierto donde de día solo ves el sol y de noche, si hay visibilidad, ves las estrellas, sino que también en ese tiempo pudieron ser preparados para lo que Dios tenía. Y Dios le dice al pueblo, miren, yo les voy a abrir un camino nuevo, un camino que ustedes no conocen, allí donde es imposible. Y recordemos el concepto, no esperemos que Dios haga lo mismo que hizo antes. Dios puede hacer algo completamente diferente en tu vida y en mi vida. Y Él les dice, yo abriré un camino en el desierto. Pero es bueno recordar cuando pensamos en camino y pensamos en que Dios va a hacer cosas nuevas, no debemos olvidar que aún cuando Dios hace algo nuevo, siempre está fundamentado sobre la verdad de Dios. En Jeremías, el capítulo 6, el verso 16, dice el profeta, así ha dicho el Señor, deténganse en los caminos y pregunten por los senderos de otros tiempos. Miren bien cuál es el buen camino y vayan por él. Así hallarán descanso. Pregunten por las sendas antiguas, dice otra versión, pregunten por el camino correcto. Luego el Señor Jesús en Evangelio de Juan, el capítulo 14, el verso 6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. En otras palabras, cuando el Señor dice, yo abriré un camino en el desierto, no está diciendo que te va a hacer cambiar tu relación con Él, ni que te va a presentar, y esto lo digo porque la Biblia anuncia que se presentarán falsos caminos, falsos cristos, falsas ideas acerca de soluciones sin Dios o con Dios, pero uno tiene que entender que aun cuando Dios abra un camino en medio del desierto, ningún camino por el que te lleve al Señor o el que el Señor abra para ti va a ser un camino que contradiga la palabra de Dios, ni un camino que rechace a Dios, y mucho menos un camino que niegue a Dios. No va a ser un camino que te aleje de Dios. Hay que tener mucho cuidado. Cuando en nuestra necesidad de tener cosas nuevas, de tener nuevas esperanzas, de lograr nuevas metas, de tener triunfos, de lograr un nuevo trabajo, de tener una nueva manera de vivir, nosotros podemos vernos seducidos y tentados para acercarnos a caminos, a personas, a lugares que pueden parecer muy atractivas. Pero ojo, si ese camino te aleja de Dios, no lo tomes. El camino que el Señor va a abrir para ti es un camino que está fundamentado sobre Él mismo, no fuera de Él. Y esto es importantísimo porque es más común de lo que nosotros pensamos. ¿Se sabe cuántas veces nosotros hemos orado por personas que llegan al Señor y llegan al Señor porque tienen una gran necesidad? Todos llegamos al Señor porque tenemos necesidad de Él, pero que han llegado al Señor porque tienen una gran necesidad, por ejemplo, de un trabajo, están en una situación económica muy precaria, porque está en una situación de vida. Hay quienes dicen, es que vengo al Señor porque ya no soporto la soledad y yo necesito que el Señor me dé una pareja cuanto antes porque ya no soporto la soledad. Y estas personas se acercan al Señor y comienzan a buscar al Señor, y luego les aparece una oferta aparentemente muy buena de trabajo o de pareja o de relaciones, y en cuanto comienzan a tener una nueva perspectiva de un nuevo trabajo, de una nueva pareja, de una nueva relación, de una nueva situación de vida, y comienzan a enfocar todas sus fuerzas, toda su mente, toda su intención en trabajos, en situaciones o relaciones que le alejan de Dios.
La palabra de Dios dice que la bendición de Dios no trae con ella tristeza. El camino que el Señor abra para ti no va a ser un camino alejado de Él, ni va a ser un camino que te aparte de Él, ni va a ser un camino que lo niegue a Él, ni va a ser un camino en donde tú vas a ser la persona, es que yo estoy buscando dónde ser exaltado, yo estoy buscando dónde mejorar mi autoestima, yo estoy buscando ser una mejor versión de mí cada día. Son mensajes muy bonitos, pero ojo, si son mensajes, si son situaciones, si son personas, si son prácticas o creencias que te alejan de Jesucristo, quien es el camino, la verdad y la vida, ten cuidado. Porque el camino que abre el Señor, lo nuevo que hace Dios, nunca te va a alejar de Él. Y por último, dice el profeta, y haré que corran ríos en el páramo. Hay otras versiones que dicen en la tierra árida o en el sequedal. No hay nada más improbable que de la nada surja un río en medio del desierto. Usted va a encontrar que hay fenómenos en los desiertos en donde aparecen en cada cierto momento del año, porque vienen bajando aguas de algunas montañas y repentinamente se llenan algunos desiertos de agua. Esta es la figura que se ve, es la figura que se percibe, la que dice en medio de la tierra seca, del sequedal, va a surgir, Dios va a hacer surgir ríos, agua. En la palabra de Dios, cuando se nos habla de ríos y de agua viva, está hablando de la acción de gozo, de vida abundante que trae el Espíritu Santo a nuestros corazones y a nuestro espíritu. En otras palabras, eso nuevo que hace Dios va a traer a tu vida, debe traer a tu vida una transformación que incluya una profundización de tu relación con Él. Un gozo en tu vida, no para vivir en tristezas, no para vivir en angustias, no para vivir pensando o quejándonos de aquello que teníamos y hemos perdido, no para vivir anclados pensando es que Dios hizo tal cosa en el ayer, va a ser lo mismo hoy. No vivir asustados o con temor acerca de lo que el futuro trae, sino poder sentarnos y creerle a Dios cuando Él dice, fíjense en que yo hago algo nuevo, que pronto saldrá a la luz. ¿Acaso no lo saben? ¿Acaso no sabes que Dios es poderoso para hacer más abundantemente de lo que piensas, de lo que entiendes o de lo que imaginas? Este es el momento de no limitar el poder de Dios, de no estancarnos en nuestra fe, de creer que Él sí puede abrir caminos nuevos para nosotros, aún en medio del desierto. Él puede hacer algo nuevo hoy. Señor, te damos gracias, porque sabemos que tú puedes hacer algo nuevo hoy, porque estamos convencidos de que tú tienes para nuestra vida no solamente una reminiscencia o un recuerdo del ayer, el gozarnos en lo que tú hiciste antes y el estar contentos porque antes o ayer o hace algunos años tú hiciste algo en mi vida, sino, Señor, que nosotros hoy confiados creemos esta palabra que dice que tú hoy haces algo nuevo. Necesitamos, Señor, que tu fe crezca en nosotros. Necesitamos que crezca la esperanza, que crezca la convicción, que crezca el deseo de que realmente aquello nuevo que se haga en nuestra vida venga de ti. Lo hagas tú en nosotros y que nosotros podamos tener la disposición de querer creerte, de caminar contigo y de poner todas nuestras fuerzas, todo nuestro impulso en aquello que tú nos estás dirigiendo a hacer, porque tú eres el mismo, ayer, hoy y por todos los siglos, en el nombre de Jesús. Amén. Soy la pastora Erika Harris de CCI Panamá. Ha sido una bendición compartir con ustedes. Que el Señor les bendiga.